siempre fui, quizá, nada, de vivir un poco lo que venía y encararlo y enfocarme en lo que había. Y quizá nunca pensé, bueno, pero podría torcer el camino y arrancar por otro lado. Como que siempre seguí los trillos que se fueron abriendo, fui siguiendo esos caminos. Una buena deriva. Sí, ¿no? sí, no me quejo, estoy contento. ¿Todos los CAIF son iguales? ¿Todos los CAIF hacen lo mismo? Tienen una estructura común, ¿no? Una base, pero cada centro tiene sus particularidades, ¿no? Eso creo yo que es una de las cosas interesantes que tiene el plan CAIF, justamente eso. ¿Cómo sería la estructura común, digamos, a todos? Y la estructura común es, o sea, hay diferentes tipos de CAIF, diferentes tamaños de CAIF. Entonces varían en la cantidad de niños que son atendidos. Y de acuerdo a los niños que son atendidos, varía el equipo. Hay equipos más grandes y equipos más chicos. ¿Tá? Hasta ahí es una estructura base común. Hay ciertos programas en los cuales se basa, ¿no? Hay una supervisión común, hay una supervisión central que supervisa todos los centros CAIF, pero luego cada centro, de acuerdo al equipo que tiene y a la población con la que trabaja, le da su perfil, Y eso que se maneja. Vos, por ejemplo, estás en 2 CAIF, no sé si la palabra correcta es decir que los dirigís o que los coordinás, no sé cómo sería el término. Yo no los coordino, o sea, en algún momento yo coordiné un CAIF, fui coordinador de un CAIF. Ahora mi rol es más no sé cuál sería mi rol. El encargado de la logística, digamos. Exactamente, sí, como que, bueno, soy el responsable final de lo que sucede de alguna forma, pero cada centro tiene un coordinador particular. Vos estás en los CAIF en los que vos trabajás, están en Paso de la Arena y en la Curva de Maroñas, ¿no? Exacto. Y cómo, digamos, cuando decías esto de que hay especificidades de acuerdo a la población con la que se trabaja, ¿tiene mucho que ver con el barrio, con, no sé, los técnicos que están en el CAIF salen a recorrer y detectan, acá tenemos una población con tales y cuales características, precisamos más pediatra, más psicomotricista, más psicólogo, más asistente social? No, eso es lo que ya viene preestablecido. O sea, las horas de asistente social o de psicomotricista ya viene si es un CAIF tipo 2, por dar un ejemplo, de un tamaño particular, esté en la Curva Maroñas, en el Cerro o en el centro, tiene la misma cantidad de técnicos y de horas de educadora, eso no cambia. Sí cambia los énfasis que se le da a cada situación y bueno, y la población con la que trabajas, ¿no? Los horarios, hay centros donde es más fuerte la tarde y otros que es más fuerte la mañana. Más fuerte quiere decir de repente que hay más afluencia de... Sí, más demanda. Más demanda. Y pensaba en esto ahora cuando decías lo de la población. ¿Hay mucho prejuicio sobre la población que va a los CAIF? ¿Hay esa idea de... o que son casi personas que tienen unas situaciones de carencia tan extrema que vaya a saber si uno los puede rescatar para la sociedad o que son unos vagos mantenidos por el Estado? Yo creo que no hay prejuicio. Seguramente hay gente que quizá no ha estado cerca de un centro CAIF o no sabe bien cómo trabaja un centro CAIF y puede llegar a tener prejuicio. Pero en realidad creo que no. En general, en los barrios la gente sabe cómo son los CAIF y la población que asiste es bien heterogénea, ¿no? ¿Y cómo se vinculan con un barrio? De repente están en una zona donde, no sé, la Crónica Roja dice que hay más inseguridad, entonces, bueno, al mismo tiempo ustedes van a hacer un trabajo que es un bien social. ¿Cómo se generan los vínculos? ¿Salen a recorrer? No sé, van mis hijos y entonces vienen a mi casa a ver cómo está armada la casa, a ver si me pueden dar una mano más o a ver si logran convencerme para que no lleve solo al más chico, sino que lleve también al otro? Sí, claro. O sea, el CAIF trabaja con el niño en el centro, pero también se trabaja fuertemente con las familias, ¿no? Hay una relación muy fuerte con las familias, tanto las familias en el centro como los técnicos en las casas, ¿no? Eso es buenísimo, es un ida y vuelta bien interesante. Y sí, cuando de repente alguna familia sentimos que tiene una carencia y que se puede llegar a trabajar con esa familia en algún aspecto, se hace y ahí también se trabaja mucho con las redes que hay en los barrios, en las zonas. Entonces se puede trabajar con el ministerio, con la intendencia, con policlínicas, según lo que
la situación, ¿no? Porque he escuchado alguna vez como que hay en algunos puntos de la ciudad sectores de población que, por ejemplo, tienen miedo, o sea, que no saben que tienen una cantidad de derechos y que de repente tienen miedo de ir a hacer un trámite. Porque ir a enfrentarse a una situación de oficina donde tienen que dar un dato, donde de repente tienen que rellenar un formulario y su formación es muy escasa o cosas así, entonces les hace sentir un pudor, los hace sentirse en una situación más vulnerable y entonces empiezan a retraerse. Eso se da, se encuentran con gente así y ustedes tienen que ir a hacer un trabajo y decirle, no, no, vení y apropiate de esto porque tenés derecho a que tus hijos accedan a tales servicios y a que tengan una buena formación y demás. Mira, en los centros que trabajamos nosotros, en los de Mensajeros de la Paz en particular, ninguno de los dos está ubicado en medio de un asentamiento. Entonces, muchas veces pasa que la población que accede al centro ya es una población que ya está como más habituada a trabajar con servicios públicos, o que son niños que de repente ya tienen cédula o que bueno, tienen vínculos con las policlínicas. Quizás en centros que trabajan más insertos en barrios donde hay población de repente que quizá no tiene ese vínculo con organismos públicos, puede darse. Pero justamente una de las cosas que discutimos a veces en el centro es que somos conscientes de que muchas veces las personas más necesitadas, las más vulnerables, ni siquiera acceden al centro. O sea que ahí está el trabajo de recorrer el barrio y de visitar, o sea, meterse en los rincones, justamente encontrando a la gente que ni siquiera es consciente de que existen esos servicios, de que tienen esos derechos, como decís vos. Entonces, y muchas veces los centros, como que los cupos quedan cubiertos con la gente que se acerca al centro. Y como te digo, esa gente quizá ya está más acostumbrada o tiene más conciencia de los derechos y los servicios que hay, ¿no? ¿Y por qué podría ser? Pues yo arriesgué hipótesis, pero ¿por qué podría ser que alguien no se arrime o no se anime o le dé temor? Yo no sé si es temor, no, la verdad, sinceramente, no puedo decirte cuál es el motivo, pero sí... No especulemos. Sí, pero sí estoy seguro de que hay gente que no se acerca a los centros y queda por fuera incluso de los centros CAIF, ¿no? Y ahí está el trabajo de los técnicos, del asistente, de la trabajadora social, o bueno, los técnicos en general, creo que de llegar a esas personas que no se acercan al centro, sino ir en busca de ellos. Tuviste como 10 mudanzas entre Montevideo y Canelones a lo largo de tu vida, además de haberte ido en algún momento para Europa y demás. ¿Cuánta utilidad tiene para un trabajo como el tuyo haber vivido en distintos barrios y haber conocido distintas idiosincrasias, en definitiva? Porque por más que Montevideo sea un pañuelo, hay barrios con identidades muy marcadas. Sí. Y bueno, no sé, no es lo mismo... bueno, ahí va, Paso de la Arena y la Curva Maroñas no son iguales, No. por decirlo, en los que estás trabajando, pero, no sé, viviste en dos barrios con características muy distintas como Pocitos y Punta Gorda. También son distintos entre sí y son distintos a los dos que hablábamos antes. ¿Te curtió de alguna manera eso para que te fuera más fácil acercarte a entornos variados? A mí me pasó cuando empecé a trabajar en los CAIF, los dos centros con los que trabajamos nosotros ya existían previamente. Nosotros nos hicimos cargo de la gestión de una asociación civil que dejaba los centros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar, ya el centro venía con una historia. Y quizá, no sé si fue eso lo que me dio esa capacidad, pero supe amoldarme a las realidades y a las características de las personas, ¿no? a la gente. Che, y yendo a tu vida, ¿es lo mismo mudarse de Pocitos a Punta Gorda o a Neptunia, al Remanso, que mudarse a Europa? Las mudanzas son iguales, porque dicen que todas son un duelo, como que en eso empatan todas, pero después, ¿es lo mismo irse un poquito más cerca, un poquito más lejos? Y las mudanzas dentro de Montevideo o el área metropolitana son más pesadas porque uno carga cosas. Claro. O sea, A Europa te vas con la mochila. Te vas con la mochila y es más liviano. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me fui? Sí. Y bueno, en ese momento las circunstancias se dieron. Ganas de conocer el mundo, la crisis económica. Sí, un poco de todo. En ese momento yo tenía una pareja y vivíamos en la casa con la madre de ella, y bueno, era un poco, no había posibilidades de cambiar esa situación, y bueno, pensamos que podía ser una forma de arrancar juntos, no sé, algo separado,
salir de la casa. Ahí va. ¿Y el desarraigo cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viviste vos? Va? Yo, en realidad, yo me fui, nunca me fui pensando en que no volvía, ¿no? Ahí va. Me fui pensando como que era, en ese momento... Como quien se toma un recreo. Sí, porque no había compromiso de ningún tipo, era yo solo, no tenía hijos, no tenía, como te digo, uno carga su mochila. Y entonces, en realidad, no me fui pensando tampoco que volvía necesariamente, pero me fui sin peso, ¿no? O sea, pero no sentía así el desarraigo porque sabía que Uruguay iba a estar siempre y que la gente acá iba a estar, no me fui mal. Entonces, calculé que cuando se diera la ocasión o cuando tuviera ganas, iba a estar se podía volar. ¿Tuviste otros viajes dentro de este continente? ¿Tuviste mucho tiempo yendo a Bolivia y a Ecuador? Sí. ¿Qué hacías ahí? No, fueron cosas diferentes. A ver. A Ecuador fui por trabajo. Ajá. Un amigo... Pero un trabajo muy distinto al del CAIF. Muy distinto al de CAIF. Un amigo que hace comerciales, tiene una productora audiovisual, me ofreció irme allá a grabar unos comerciales. Y yo no tengo experiencia de eso, pero bueno, se ve que Alfonso confiaba en mí. Pusiste el rostro y voy. Y fui ahí y salió todo bárbaro. ¿Y eso en Ecuador y en Bolivia? Bueno, y los viajes a Bolivia fue buenísimo, con unos compañeros del liceo. Un compañero es de Fray Bentos, entonces tenía contactos en la aduana de ahí del puente. Ahí va. Y entonces, eso ya suena a delito. No, para tener confianza con los camioneros. Entonces acampábamos ahí cerca y cuando se abría el puente nos acercábamos a la aduana y este muchacho conversaba con los camioneros y nos subía. Nos subía a camiones y allá salíamos. ¿Qué viaje? Largo. Sí. Pesado. ¿Es pesado o no? Se hace... Era el primer viaje, me acuerdo clarito, que fuimos a Bolivia, que fue un día y medio. Salimos acá el sábado al mediodía y llegamos a la frontera con Bolivia el lunes de mañana. Y me acuerdo que cabeceábamos en el camino, ¿no? Y el chofer, el camionero. El camionero, Fausto, me acuerdo clarito, tenía esas mangueras de aire comprimido que la usan para limpiar. Sí. Y entonces cuando uno cabeceaba nos tiraba en la... ¡Qué simpático! Y no, es que sí, bueno, yo calculo que él dijo, bueno, si me acompañan, por lo menos hágame el aguante. Ayúdeme a estar despierto. Y ahí lo que te estás ahorrando es el pasaje, ¿no? Paran a comer en el medio de la nada en un restaurante estos de ruta o cosas así. Bueno, el flaco nos está llevando. ¿Vamos a pagarle la comida o no corre eso? Sí, cuando paramos... ¿Se retribuye? Sí. Pero creo que yo, el recuerdo, Fausto creo que no aceptó, no decía, no, estaba todo bien, porque estaba todo pago. Y después otro viaje que hicimos fue a Paraguay, y ese fue bien interesante porque el que nos llevaba era un chofer del Ministerio del Interior de Paraguay. Olé. Que llevaba un caballo, que el ministro del Interior había venido a veranear a Punta del Este y se había traído el caballo, y el caballo volvía a Paraguay, y ahí fuimos con el caballo. Iban becados por el poder. ¿No? Y ese hombre también tenía todo pago. Claro, me imagino. El café está pago, ¿vamos a tomar un traguito? Bueno, Dale. Estábamos preparando el programa y hablabas con la productora, una de las cosas que le dijiste fue que estabas orgulloso de poder mantener a tus hijos con tu trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Es una afirmación interesante. Nada, porque en realidad estuvo bueno cuando ella me llamó y me hizo preguntas. Me di cuenta que hay un montón de cosas que uno no se cuestiona de sí mismo, ¿no? De repente, entonces me preguntó eso, ¿no? ¿De qué estaba orgulloso de mí mismo? Yo nunca me lo había preguntado, nunca me había cuestionado. Y quedé pensando, ¿no? Y me di cuenta que algo que me pasa a mí es eso, ¿no? Que hoy en día tengo la suerte de tener un trabajo con el cual puedo mantener a mi familia y realmente, o sea, sin cuestionármelo, me doy cuenta que yo muchas veces lo pienso, de que me siento orgulloso y estoy contento y satisfecho de poder darle a mis hijos. Es una linda sensación. Es muy lindo. ¿Y cómo es la sensación de ser padre por primera vez? Tenés tres, pero la primera es como la que es el punto de quiebre. Sí. ¿Cómo fue? El momento... Pero para vos fue un punto de quiebre, ¿no? Sí. Fue, sí, totalmente.
el momento que me enteré que mi compañera estaba embarazada, creo que ahí ya cambió el mundo, ¿no? Es un tema existencial, no sé, es un tema muy fuerte que, no sé, hoy en día ya hay un niño, bueno, en ese momento no es un niño, es un fetito. Es un algo que va a venir después. Es un algo que va a venir, pero ya existe. Y nada, y ser consciente de que hay un hijo en este mundo junto conmigo. Que la de irse de camionero a dedo hasta Bolivia, ¿no? Y no solo eso, vos sabés lo que me cambió muchísimo. Bueno, muchas cosas te cambian, obviamente, ¿no? Pero cuando tenés un hijo en el mundo, hay un montón de cosas, te volvés mucho más sensible, creo, o yo me volví mucho más sensible a un montón de cuestiones, ¿no? Sobre todo a los dramas de la humanidad, a los dramas del país, ¿no? Porque a uno se le cruza por la cabeza pensar, no quiero que nunca le pase esto. O sea, que jamás le tenga que atravesar una situación como esta cuando ves la desgracia en otra persona. Exacto. Y es difícil, porque en realidad parte de que se curta un hijo es que de vez en cuando se lastime una pierna. Sí, no, yo en ese sentido, justamente ayer lo hablaba con mi hija, que a mí me gusta la idea de que ella se curta, en este caso ella porque es la adolescente, nosotros porque es la más grande. Son más chicos. Que se curta, que viva, que aprenda con los errores y que aprenda con el dolor también, hasta cierto punto, ¿no? Claro. Pero yo me refiero que hay límites en lo que ya son más jodidos, ¿no? O sea, creo que hay situaciones que son como muy fuertes, ¿no? Entonces, esas son las cosas con las que uno se vuelve mucho más sensible, ¿no? O yo, por lo menos, como te digo. Pensaba en medio de todo esto, a eso sobre el orgullo de ser padre y poder mantener a tus hijos, de tu trabajo. ¿Cuánto te pesaba que, por lo que decís, tu viejo, todo emprendimiento que tuvo lo fundió? Es decir, no, eso fue lo que vos quisiste evitar. Pobre viejo, sí. Mi viejo viene de una familia de comerciantes, de mi abuelo y mi abuela. Y mi padre, no sé, se ve que no aprendió. La parte de la habilidad no la heredó. Se ve que no. Muy cariñoso, pero los números... Lo entendió diferente. ¿Viste? No. Y la que terminó siendo comerciante, buena comerciante, es tu madre. Y mi vieja... Emprendimiento. Sí, claro, diferente, ¿viste? O sea, porque de alguna forma mi viejo, quizás fue eso, ¿no? Mirá, también esas cosas que pensando ahora. Mi viejo como que heredó el comercio de sus padres y lo fundió. Y mi vieja lo hizo de abajo y lo generó. Entonces, capaz que eso ahí está la diferencia. Y parte de la cuestión que los puede haber unido de repente, las diferentes habilidades de uno y del otro. Pensaba, ellos comerciantes con mayor o menor éxito, eso es lo de menos, y vos un laburante, porque en ese periplo que tuviste por Europa, metiste de mozo, de cocinero, ¿qué cosas hiciste? No, básicamente eso. Es un poco la clásica del que va para allá, ¿no? Sí, fui mozo y laburé en cocina. No fui cocinero, pero empecé a trabajar en cocina. Después cuando vine a Uruguay empecé a trabajar en cocina. Pero ahí sí. Pero un lugar donde va la gente, ¿no? Un bar, por ejemplo, que la gente, no sé, un bar de copas, se queda conversando y es una buena fuente para empezar a enterarse cómo funciona un país de repente, ¿no? O saber cuáles son las preocupaciones de la gente de la calle, más laburante y eso, o no. ¿Te daban el pulso de España o no sé, o en Manchester te daban el pulso de Inglaterra, o en Andorra te daban, bueno, el de Andorra que es más chiquito? Sí. No, el de Andorra, el restaurante, particularmente el que laburé en Andorra, era un restaurante en la montaña, en el medio de un pueblito muy chiquitito. Como de postal. Sí, como de postal, increíble. Estabas ahí y decías, ¿dónde estoy? No, era increíble. Pero Andorra era chiquito, entonces ¿qué pasaba? A veces cuando el bar, cuando se iban todos, cuando el bar medio que cerraba, caía de repente un par de policías del pueblo, y caía el alcalde, y caía yo qué sé, gente de la zona, entonces se armaban como pequeñas tertulias de la interna del pueblo, ¿viste? Y yo ahí escuchaba los cuentos. ¿Y conocías? Pero fue poco rato, pero se daba eso cuando se iban los comensales, caían los personajes del pueblo. Se terminó la gente que venía a disfrutar, ahora viene la gente que viene a trabajar, digamos, ¿no? Pero lo poco que viví, ¿no? Fue muy breve. Veía que se la tomaban muy relajados, ¿eh? ¿Y los ingleses qué onda? ¿Qué onda Manchester? De Liverpool, por ejemplo, todo el mundo dice, tengo amigos que han ido y que me dicen, yo no entiendo cómo los Beatles se inspiraron en esta ciudad que es horrible. No sé si conociste Liverpool. No, el aeropuerto. Llegué al aeropuerto y me tomé un tren para Manchester. Y bueno, ¿y Manchester qué onda?
Y Manchester, los ingleses son gente, son muy raros, ¿no? O sea, porque culturalmente son muy diferentes. Por un lado, son gente súper tolerante y abierta, ¿no? Realmente no te sentís incómodo. O sea, ahí en Manchester hay gente de todas partes, así como estábamos nosotros. La ciudad. Es una ciudad medio cosmopolita, digamos. Muy cosmopolita, y los ingleses no tienen ningún problema de que de donde seas, que vayas a laburar. O sea, yo por lo menos no sentí ningún tipo de racismo, ni de prejuicio, ni de cosas. Pero bueno, por otro lado, en aquel tiempo, estamos hablando en el año 2004, 2005, después hubo una crisis en Europa, ahora está con esto del Brexit, no sé si la gente se ha politizado más, pero en aquel tiempo mi sensación era que la gente estaba, como esa canción de Pink Floyd, ¿viste? Comfortably numb, estaban como confortablemente adormecidos, ¿viste? Era gente que tenían trabajo, ganaban sus buenos sueldos para gastárselo en el pub, en el fútbol, pero y con eso estaban. Y con eso estaban, no había... Lo sentía un poco vacío, ¿viste? Yo sentí la sensación de que era todo, fue mi sensación, muy acartonado, ¿no? No veía nada real así, como sin pasión. En ese lugar donde trabajabas en la cocina de un lado o del otro, ¿le dijiste, che, a mí lo que me gustan son los bifes a la portuguesa? ¿Te enseñaste a hacerlos como acá? No. ¿No? ¿No había margen? No había margen y aproveché a comer otras cosas. Yo tengo una idea que capaz que es muy básica, que la comida inglesa lo único que tiene destacable son los fish and chips, que en realidad son papas fritas con pescado frito. Sí. No tiene gracia. Sí. No puede ser la seña de identidad de una cocina eso. ¿Había otras cosas que descubriste o no? No. Es más, ahora los ingleses, por ejemplo, no conocían el ajo, cocinaban sin ajo. Mirá. No existía el ajo. Pero ahora fish and chip come la gente, como acá podemos comer una torta frita, por ejemplo. Pero en los restaurantes hay de todo, comen, yo qué sé, de todo. La cocina española estaba de moda, qué sé yo. ¿Y en algún lugar te dieron berenjenas? No, por suerte no. Dicen que una vez tuviste un episodio con una tarta de berenjenas. Sí, pero fue cuando volví, me pasó algo raro con la berenjena. Te dio alergia, qué curioso. No estoy seguro, me autodiagnostiqué eso. Pero dicen que casi te asfixiás. Es cierto. Es tremendo. ¿No? Debe ser comiendo unas berenjenas con salsa blanca, sentí que no las podía tragar. Cosa difícil para alguien que trabaja en la cocina, ya ahí no estabas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, la berenjena... Quedó afuera. Tenemos caminos separados. Otra cosa que aparentemente, hasta donde sé, quedó como un camino separado de tu vida es la fisioterapia, que era una cosa que te hubiera gustado hacer. Es verdad. Pero me di cuenta muy tarde de eso. Y con eso me pasó algo muy raro, que me di cuenta... hace un par de años, o sea, ya tenía 40 y algo, que desde siempre me había gustado la fisioterapia, pero como que, no sé, esas cosas que no lo razoné mejor. Claro, porque lo que estás haciendo te da tanto orgullo como mantener a tus hijos, digamos. ¿Perdón? Porque lo que estás haciendo te da tanto orgullo como mantener a tus hijos, entonces ni pensaste lo de la... Sí, claro, siempre fui quizá, de vivir un poco lo que venía y encararlo y enfocarme en lo que había. Y quizá nunca pensé, bueno, pero podría torcer el camino y arrancar por otro lado. Como que siempre seguí los trillos que se fueron abriendo, fui siguiendo esos caminos. Una buena deriva. Sí, ¿no? Sí, no me quejo, estoy contento. ¿Y evitaste el pudor de masajear gente? Bueno, en realidad, quizá viene por ahí. Me gustan mucho los masajes, me gusta hacer masajes. Es algo que viene desde que era chico, que mi vieja siempre nos hizo masajes a mí y a mis hermanos. Siempre eso de cuando nos acostábamos con ella a mirar la tele o algo, siempre nos masajeó. Y me encanta dar masajes, entonces ahora no hice la fisioterapia, no hice el curso de fisioterapeuta, pero finalmente, también después de muchos años, hace como 6 años que pensaba, che, me encantaría hacer masajes, me encantaría hacer un curso de masajista. Y iba pasando el tiempo y no lo hacía. Y ya está. Ahora me avivé y dije, vamos a hacerlo porque si no, esto va a seguir así. Y quizás es lo que se viene. Ojalá, futuro. Ojalá. Gracias por la visita, Martín. Placer la charla. Ahorita igualmente. Arriba.